Hoy está con nosotros en calidad de invitado el distinguido crítico literario Marcel Velázquez Castro, que es profesor universitario en San Marcos y en la Católica, y autor de varias obras, la última de las cuales es en realidad una compilación. Se titula La República de Papel, Política e Imaginación Social en la prensa peruana del siglo XIX. Vamos a conversar sobre algunos de los muchos puntos que contiene esta obra. De modo que manifestamos nuestra complacencia a Velázquez Castro de tenerlo aquí. Y vamos a comenzar con lo siguiente. Yo recuerdo que Raúl Porras, en su ensayo acerca del periodismo en el Perú, dijo que la colonia no tuvo periódicos. Y esto, a juicio de Porras, fue una manifestación de buen gusto, porque le ahorró a la ciudadanía, ¿no?, lo que él llama esos discursos sesquipedales de tanto erudito a la violeta, ¿no? Y además de ese... teníamos a murmuradoras de nacimiento y a chismógrafos profesionales, y sobre todo teníamos a las campanas, ¿no?, que noticiaban pues la muerte de cualquier ilustre ciudadano, o noticiaban que en la parroquia tal se iba a llevar a cabo una procesión, ¿no? Entonces las noticias corrían de boca en boca con más presteza que en los papeles, ¿no? Ahora, no se podría decir, ¿no?, que esta ausencia de hojas impresas en la colonia se debía a la ausencia de la imprenta, ¿no? Porque nosotros tuvimos imprenta desde fines del 16, ¿no? Tenemos aquí el caso pues muy conocido de Antonio Ricardo, el impresor italiano, ¿no? Entonces, no fue esta ausencia de imprenta. ¿Cuáles fueron los factores que explican esta carencia o esta ausencia transitoria quizá de periódicos en la colonia? Bueno, lo que habría que precisar, bueno, ante todo un gusto volver a tu programa, es que existieron gacetas oficiales, existieron algunas hojas impresas al final de la colonia de manera periódica, ¿no? Quizá el más importante, el Mercurio Peruano, 1791 a 1795. Y esto debe situarse en esta inquietud producto de la Ilustración y de las reformas borbónicas, ¿no?, donde hay un mayor desarrollo de la hoja impresa como un medio para transmitir información, pero también para producir nuevos conocimientos. El Mercurio Peruano tiene un interés, una inquietud peruanista, ¿no es cierto? El primer artículo es Idea General del Perú, pero no debe, como bien dices tú, recordando la cita de Raúl Porras, que hay una cultura del rumor, hay una oralidad en la ciudad de Lima muy fuerte que tiene pues un largo arraigo, y se combinan, ¿no? Es decir, las hojas volantes no se oponen al mundo oral. Muchas veces las hojas volantes son la fuente del rumor, y los rumores muchas veces llegan, desembocan a la hoja impresa, ¿no? Entonces no son dos mundos completamente antagónicos, son dos mundos que pueden retroalimentarse. Y a fines del siglo XVIII existieron la Gaceta de Lima, el Mercurio Peruano, entre otras publicaciones periódicas. A fines del 18, sí. Pero digo antes, pues la colonia no comienza... No, claro, sí. En ese sentido tiene toda la razón, Porras, claro, ¿no? Sí. Entonces, además hay otro factor aquí que me parece sumamente interesante, porque claro, hay que explicarlo, ya que de otra manera tampoco nos es absolutamente inteligible la llamada República de Papel. Y es lo siguiente: en el 800 hubo un gran analfabetismo. Ahí tenemos las investigaciones, no solamente de Macera, sino de otros investigadores, y nos dicen pues que apenas el 20% de la población sabía leer y escribir, ¿no? Entonces había un 80% de analfabetos. Entonces la pregunta es, ¿cómo pudo, digamos, forjarse la República de Papel con 80% de analfabetos? Bueno, en el caso del Mercurio Peruano se llegó a tener 500 suscriptores, ¿no? En una ciudad de Lima que estaba por los 50.000 habitantes. No,
No, pero incluso yo diría esto, suponiendo, por ejemplo, que la mitad de la población haya sido alfabeta, esa mitad que sabía leer no leía necesariamente los periódicos. Ah, no, por supuesto que no. Entonces habría que reducir, digamos, el porcentaje todavía a un 20, pues no, supongo yo. Seguramente, pero habría que decir también que las formas de lectura eran distintas. Entonces se leía mucho todavía en voz alta y en grupos, de manera colectiva, de modo que bastaba que una persona sepa leer para que transmita la información de una hoja volante, de un periódico, de una gaceta a muchas personas que no sabían leer y que de ese modo se enteraban y participaban de esa cultura de lo impreso. Entonces digamos que existían mecanismos por la propia dinámica de la cultura de lo escrito en ese momento que posibilitaban que personas que no sabían leer accedan a estos circuitos, ¿no? Era muy común la lectura en las plazas, la lectura también en las pulperías, en las chinganas, en los cafés, por supuesto, ¿no? En el mercado peruano se habla de los cafés de Lima y cómo se convierten en espacios de lectura de hojas volantes. Pues si no había personajes, pues como el loco Quirós, ¿no? Claro. Que andaba siempre con una serie de libros y todo, y que recuerdo que Palma dice que hablaba con mucho fundamento de la cuestión de México y de una serie de otros asuntos, y uno lo escuchaba, ¿no? Porque realmente el tipo no era en eso tan loco, ¿no? Claro. En la página 29, en la nota 55, Velázquez Castro manifiesta lo siguiente: desde el orden republicano, la prensa fue concebida como el órgano de la opinión pública, freno al poder y heraldo de la nueva civilización. Y luego el autor cita a Carolina Freire de Jaimes, que en 1874 manifestaba que el periodismo en el Perú era el mejor guardián de los intereses sociales, la fuente donde bebe el pueblo ideas que lo ilustran, consejos que lo guían. Entonces yo creo que se cometía entonces, ¿no?, el mismo error que se comete ahora, consistente en suponer que los periódicos son una fuente directa de información de la realidad, ¿no? Y no intermediarios entre un grupo de interés o más de uno y los lectores, ¿no? Sí. Entonces, un comentario. Yo creo que hay dos aspectos distintos, ¿no? Uno primero es comprender cómo para el proyecto republicano, para las ideas republicanas después de producir la independencia, la libertad de imprenta, porque ese era el nombre que tenía, libertad de imprenta, ese era el derecho, era concebido como central, como un elemento constitutivo del propio modelo político republicano. Sin libertad de imprenta no podía haber república. Lo segundo era que esa a partir de 1810. Sí, claro, pero desde Cádiz, digamos, desde 1810 y luego en la Constitución de Cádiz de 1812 se considera, pero creo que hay un énfasis particular en el mundo republicano, porque se considera que ahora sí vamos a tener una libertad plena, absoluta, en tanto vamos a poder expresar cualquier opinión libre, digamos, de cortapisas. Entonces hay un énfasis particular desde 1821 frente a lo que vino desde antes, la libertad de imprenta de 1810, primero con el reglamento y después en Cádiz. Y lo segundo es que se consideraba que la prensa era el termómetro de la civilización, es decir, a mayor cantidad de periódicos, de revistas, mayor civilización para la sociedad, ¿no? Esa era una idea muy extendida y se pensaba que la prensa era además el instrumento, la herramienta adecuada para transmitir estas ideas entre la sociedad. Y por supuesto, como usted ha dicho, no se veía el papel de mediador de la prensa. La prensa era vista como un vehículo que transmitía de manera nuda, digamos, las ideas o los conceptos y o los intereses políticos de determinado grupo. Pero como sabemos, la prensa también contribuye a constituir una realidad y actúa como un intermediario y sirve en algunos casos a intereses políticos, ¿no? Fundamentalmente. Y en el Perú, en el 19, en la primera parte, en el periodo de las guerras civiles, hay muchísima prensa que está adscrita a los ejércitos. Los ejércitos viajan con sus imprentas respectivas y obviamente es una imprenta que está al servicio del proyecto político-militar de determinado caudillo, de Gamarra, de Santa Cruz, de Salaverry, ¿no? Claro, yo recuerdo a este propósito que el murciélago refiere que desde el inicio de la República había habido 128 periódicos, de los cuales 80 tenían carácter exclusivamente político. Así es. O sea, una inmensa mayoría, ¿no? Una prensa predominantemente política. Entonces se podría hablar, como dice Ragas, que fue un medio privilegiado esto,
de politización de la sociedad. Definitivamente, yo creo que ese componente está, pero incluso en aquellos que son predominante o hegemónicamente políticos, había también lugar para el discurso literario. Yo creo que ese es un elemento que está en muchísimos periódicos que tienen un neto carácter político, pero incluyen algunos poemas, algunos sonetos, ¿no? Es decir, literatura y política no eran vistas como esferas disjuntas, sino por el contrario, como mecanismos que iban al mismo proyecto, ¿no? Es decir, formar ciudadanos republicanos con determinados valores, promover determinadas ideas sobre cómo debía ser el ejecutivo frente al legislativo, etcétera, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hay un predominante carácter político de la prensa, e incluso hay una correlación entre momentos de elecciones y auge del número de periódicos, ¿no? O sea, surgen periódicos para apoyar a determinados candidatos y una vez concluida el periodo, la campaña electoral, desaparecen, como incluso ocurre hasta acá, ¿no? En el siglo XX, siglo XXI. También es importante destacar que siempre hubo en la prensa un elemento literario muy importante, ¿no? Y los grandes publicistas de la época son simultáneamente políticos y escritores, ¿no? José María de Pando, Felipe Pardo y Aliaga, por mencionar dos ejemplos, ¿no? Vamos a hacer aquí el primer corte y luego retornaremos. Estamos dialogando con el doctor Velázquez Castro, compilador de La República de Papel. Vea, hoy la publicidad entendida como publicidad con fines comerciales, ¿no? No entendía en el sentido de lo que es público, ¿no? O de lo que se publica. Es el verdadero sostén de las publicaciones periódicas, ¿no? Así es. ¿No? O sea, no hay ahora una gran revista o un gran diario, por ejemplo, que se consiga sin avisos, ¿no? Y entonces estas publicaciones no se pagan con la venta de los ejemplares, sino con la venta de los avisos, ¿no? Así es. Yo lo que quería manifestarles al respecto es la posición que uno pueda tener respecto a este hecho, que es un hecho que no tiene vuelta de hoja. Unos lo consideran normal, otros lo consideran funesto y otros lo consideran inevitable, ¿no? Y menciono esto porque en el 800 no había esa realidad. O sea, ellos tampoco tuvieron que bregar con esa mediatización de la prensa escrita, ¿no? Es una mediatización real, que ahora pues es un hecho así que es incontrovertible, ¿no? Entonces, ¿no cree usted que ahí había una diferencia importante? Sí, yo creo que sobre todo en la prensa de la primera mitad del siglo XIX, es una prensa con un carácter político muy fuerte, con un carácter doctrinario, y donde solamente se incluyen avisos comerciales particulares, ¿no? Una persona que vende una caleza, por ejemplo, una caleza en desuso, o cuando se venden esclavos, ¿no? Los avisos de la venta de esclavos acompañan toda esta prensa doctrinaria, por supuesto hasta antes de la abolición de la esclavitud. Y hay avisos sobre el tráfico comercial, pero no hay publicidad en el sentido estricto del término. En la segunda mitad del siglo XIX empieza a aparecer ya en algunas revistas avisos sí netamente publicitarios, pero nunca las revistas ni los periódicos vivían de la publicidad como ocurre ahora. Era simplemente un ingreso más. Fundamentalmente esta prensa y estas revistas vivían de las suscripciones. Tener un número importante de suscriptores, unos 200, 500 suscriptores, garantizaban ya la posibilidad de permanencia en el espacio social. Y lo que se obtenía adicionalmente por la publicidad comercial, por ejemplo, recuerdo Sapolio, ¿no? En el Perú Ilustrado, o Emulsión de Scott, que ya son productos, digamos, globales en ese momento y que están publicitándose en toda América y por supuesto en Europa. Entonces, y en Estados Unidos, ¿no? Esos productos no eran el fundamento, digamos, del periódico, sino era un ingreso adicional. También se ganaba dinero, y el comercio principalmente lo hizo mediante los comunicados. Entonces una persona privada, particular, deseaba
acusar o narrar algún despojo judicial o algún conflicto con otra persona, y compraba, digamos, un espacio del periódico y previo pago podía despacharse, digamos, contra el antagonista, contra el rival político, y muchas veces de manera anónima. Ahora, esto de acá era, de la época de Fuentes, eran los remitidos. Los remitidos comunicados. Claro, ¿no? Pero ahí hay una realidad que creo que hasta ahora nos persigue, y es que la honra de las personas estaba muy expuesta. Así es. Porque si yo mandaba un remitido contra Marcel Velázquez, ¿no?, y lo acusaba y le decía tal o cual cosa, es decir, lo marcaba para toda su vida. Y todos se enteraban, sí, y eso era. Sí. Incluso Segura, Manuel Asensio Segura, tiene una obra teatral que se llama Percances de un remitido, que narra justamente las desventuras de un político que es acusado por otro en un remitido en el comercio. Y eso provoca que lo expulsen del trabajo, que la familia lo mire mal, que pierda a los amigos, etcétera. O sea, se ve ahí el impacto que podía tener esto, ¿no? Ahora, ¿usted cree que eso era normal, una normal consecuencia de esta extensión de la prensa escrita? Porque no solamente ocurrió acá, o sea, eso ha ocurrido en todas partes donde se ha difundido la prensa escrita, ¿no? Pero para mal, ¿no? Para mal, o sea, es una consecuencia de la libertad de imprenta, sin lugar a dudas, pero es una consecuencia que afectaba, pues, la sociabilidad y afectaba, digamos, la honra de las personas, en tanto eran no solamente expuestas, sino objeto de burla, de escarnio, ¿no? Usted sabe que, y eso lo viví yo, cuando publicaba mi revista en la década de 1970, todavía en la década de 1970, así, ¿no? Claro. Todavía en la década de 1970, usted, si era denunciado, o si era acusado de corromper a la juventud o de atacar las buenas costumbres, usted tenía que demostrar, no, y no el acusador, no, era al revés. Se trasladaba a la carga de la prueba. En esa época existía el delito de opinión. Ahora no, nuestra Carta Fundamental no lo acoge, pero en esa época sí. Entonces era la opinión la que estaba sí. Era muy serio. Imagínese usted, retrotraiga el asunto un siglo antes, ¿no? Claro que sí. E incluso por eso Atanasio Fuentes, quien tenía un particular encono contra el comercio, ¿no? Estaba el comercio, decía que en Lima no había hombre honrado que no haya sido deshonrado por el comercio, ¿no? Ironizando, digamos, sobre esta práctica indiscriminada de ataque y de vilipendio, digamos, de las honras y de las vidas ajenas. Sin embargo, permítame una aclaración o una pregunta, Marén. Tengo entendido que la biografía del murciélago, se la dedicó a Monátegui, me parece. Pero en tono claramente irónico, en una, más bien, una respuesta, digamos, a una serie de ataques que iban a venir, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, esa biografía del murciélago por él mismo, ¿no? Y murciélago sale el logo, digamos, no sale la palabra murciélago, sino el dibujo de un murciélago, ¿no? En ese sentido, Atanasio Fuentes en general mantuvo una actitud de encono siempre hacia el comercio, aunque reconocía la importancia del periódico. Entre otras cosas, también el comercio funda la primera fábrica de papel, ¿no? Por primera vez se hace papel en el Perú para la imprenta, ¿no? También el papel pues venía de la ropa vieja, ¿cierto? Por eso que Palma, en una de sus tradiciones, la denomina ropa vieja, ¿no? Pues yo recuerdo también esto, fue una ocurrencia terrible de Fuentes, que él tenía, pues, como dice Gálvez, una gran enemiga con José Gregorio Pasoldán. Claro. Y mandó a hacer unas gacenicas en Francia con la imagen al fondo de Pasoldán. Y luego las distribuyó entre sus amigos, ¿no? Es tremendo. Me sorprende de él, porque tiene un carácter, pues, una energía de ese tipo. Entonces digo, también ya esto se prestó, ¿no? Para una serie de excesos, ¿no? que continuaron. Y digamos, siempre había la condena de esos excesos, pero a su vez esos excesos seguían manifestándose, no había manera, digamos, de impedirlo, ¿no? Aunque hubo muchos juicios luego, se pedía que se descubra quién era el anónimo, ¿no es cierto?, el que acusaba mediante este remitido, y a veces se lograba levantar
el secreto, entonces iniciaban procesos judiciales, pero eso se mantuvo como una característica, que además revela el temprano interés de los limeños por aspectos privados de la vida de los personajes públicos, lo cual tenía que ver también con estos procesos de modernización, ¿no? Donde la gente espectaculariza, digamos, son los embriones de esta prensa sensacionalista que espectaculariza la vida de los conocidos, ¿no? Claro, pero vea usted, se ha publicado, el año pasado me parece, es una publicación del Fondo de Cultura Económica, un libro con un título que creo que lo dice todo, ¿no? La intimidad como espectáculo. Es de una escritora argentina, ¿no? Muy preparada y todo, ¿no? Y esa es característica de época. Pero lo que acaba de decir, ¿no? Esta intimidad también como espectáculo también era... Hay un embrión por lo menos claro ahí. Creo ¿no? que ya teníamos ahí, ¿no? La primera manifestación. Hace 150 años, ¿no? Claro, claro. Pero yo me pregunto si vinieran los extraterrestres y quisieran tener una visión justa y bastante objetiva de lo que es el Perú, fijándose solamente en la prensa escrita, ¿no? Podría llegar a tener esa visión justa ahora, por ejemplo, ¿no? Y también igual en el 800, sí. ¿no? Porque hay énfasis que son reales, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvo acá hace pocos meses Juan Garburevich, por ejemplo, me decía el gran afán que había, ¿no? En los monstruos, ¿no? El gran afán que había en divulgar los asesinatos, ¿no? Bueno, esto también sí, ¿no? Pero él mencionaba publicaciones, pues, no solamente mundial, sino anteriores, ¿no? Donde había, pues, incluso publicaciones periódicas dedicadas exclusivamente a los reyes, a la vida de los reyes, a todo lo de los reyes, a los monstruos, ¿no? A los grandes crímenes de la historia, etcétera, ¿no? Entonces ha sido también esto un interés permanente, constante, ¿no? Sí, constante, ¿no? Constante. Que ahora se ha, pues, llevado ya exponencialmente a extremos. Pero ciertamente se tendría una visión distorsionada, ¿no? La prensa es solamente una fuente para conocer la sociedad, ¿no? Yo creo que en el caso del 19 una fuente más importante que en el caso actual, porque hoy la prensa compite con otros medios de representación de la realidad y de transmisión de información. Pero en el 19, digamos, la prensa era el centro de esta comunicación social. Las novelas, digamos, gran parte de la literatura se publicaba a través de la prensa, las proclamas políticas, el aspecto judicial, los cambios de constitución, en fin, había un ámbito muy amplio cubierto por la prensa del 19. En ese sentido yo creo que es una prensa que nos dice más de la sociedad de su momento que la prensa actual, ¿no es cierto? Que de alguna manera está compitiendo con otros medios y se ve además sometida a una serie de presiones económicas y de intereses muy claros, ¿no? De manera muy clara. Bien, ha sido una verdadera satisfacción una vez más tener aquí como invitado a una persona versada y además diserta como Marcel Velázquez Castro, a quien agradecemos muy sinceramente por su valiosa participación, y con ustedes será hasta el siguiente segmento. Hace algunos programas comenté un diccionario de términos artísticos y arquitectónicos que vino a ser el último tomo de 16 tomos de arte que había publicado entre nosotros el diario El Comercio. Bueno, dije que había una serie de defectos, omisiones, y que en general no me parecía una lectura recomendable, ¿no? Sobre todo había muchas omisiones. Y ojo, era una obra multiautoral, pero ninguno de los autores firmaba sus respectivos artículos, de modo que no se sabe a quién atribuir las omisiones ni a quién atribuir las faltas, ¿no? Bueno, la empresa tenedora del copyright de esta obra, o sea, la empresa tenedora del derecho intelectual de esta obra, es The Marketing Room, con sede en Madrid, y que para esta edición cedió sus derechos a Producciones Cantabria del Perú, con sede en Lima, y que es del Grupo del Comercio. Yo me había
fijado, y por eso retomo este asunto, no me había fijado la vez anterior, pero después revisando me percaté de ello. Yo no me había fijado en lo siguiente: en los renglones finales de la página del copyright se dice expresamente lo siguiente: The Marketing Room, o sea, la empresa que ha publicado esto, no se pronuncia con respecto a la exactitud de la información contenida en este libro, razón por la cual no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad en caso de error u omisión. La obra se ha publicado, pues, sin ninguna garantía de calidad. Y la empresa tenedora del copyright declara abiertamente que no se hace responsable por ningún defecto, por ningún error, por ninguna omisión. Vean, es como si usted fuera a un restaurante y no bien ingresase, le advirtiesen y le dijeran: vea, vamos a servir los platos que están ahí en la carta, ¿no? En el menú. Pero así, no nos responsabilizamos si tienen, pues, el condimento debido, si están o no están con sal, ¿no? Y si la carne está dura o no. No, eso sí no. Desde ahora lo advertimos, ¿eh? O sea, que guerra avisar no mata a gente. ¿Ustedes conciben que eso pudiera ser posible? Bueno, es inconcebible, ¿no? Pero en este caso es así. Entregan al público una obra y los que han hecho esa obra y los que la publican no se responsabilizan en absoluto de lo malo que haya en esa obra. No asumen la responsabilidad de la maldad que pueda contener, y que en este caso de hecho contiene, esa obra. Es increíble, ¿no? Y todo esto sencillamente resulta estupefaciente. Bien, no quería dejar de indicar esto porque creo que es una característica muy propia de esta posmodernidad y sobre todo de esta globalización. Hace 2 días compré en Miraflores 2 discos compactos, uno de ellos una recopilación, ¿no?, de artistas que grabaron en otro país, pero artistas conocidos que grabaron una serie de canciones latinoamericanas del recuerdo. Y otro disco de una orquesta, la orquesta de Ted Heath, ¿no?, que grabó originalmente para la firma London Records, ¿no?, Decca. Esas grabaciones eran en vinilo y eran grabaciones de primera. Ahora veo que la grabación que han hecho del conjunto de la música El Recuerdo es una grabación penosa, en disco compacto, con una serie de ruidos y de imperfecciones y distorsiones. Y me fijo bien y dice: disco procesado y fabricado en Colombia y distribuido por la firma tal en Venezuela. Pero la tenedora de los derechos es la famosa firma BMG, que pues había publicado hace 35 años esos discos, pero bien. Pero ahora, como no hay un control de audio, como ahora no estamos en época de audio sino de vídeo, entonces se hace ¿no?, como sea, porque para hacer bien uno de estos discos que se publicaron en vinilo, para hacerlo bien en compacto hay que reprocesarlo y todo, y cuesta mucho eso para hacerlo bien, ¿eh? Hay reprocesamientos de primera que se han hecho, no muchos, pero se han hecho y son costosos. Pero este disco tampoco era barato, este disco costaba alrededor de $20. Hecho en Colombia, señores. Así estamos. O sea que esto del diccionario es una prueba más de la falta absoluta de control de calidad. Se ha publicado el libro titulado Teófilo Castillo, Paisajes, Retratos, es una publicación de la Asociación Cultural Peruano-Británica, 134 páginas y muchas ilustraciones en colores. Este es el libro que lleva un texto de Élida Román, que ejerce la crítica de arte en nuestro medio y la ejerce con solvencia. Bueno, ahora los interesados en la vida y obra de Teófilo Castillo
tienen ahora pues una obra, la segunda, la otra es la de Fernando Villegas, ¿no?, que voy a mostrar acá. Esta es la otra obra sobre este pintor carhuacino, El Perú a través de la pintura y crítica de Teófilo Castillo, Fernando Villegas Torres. Esta es la otra obra que los interesados deben leer, si acaso no la han leído, porque es igualmente valiosa. No, yo creo que con esta otra de Elías Román tienen dos fuentes de consulta de calidad. Teófilo Manuel Castillo Iguaz nació en Carhuaz, en el departamento de Ancash, en 1857. Y murió en Tucumán, en la Argentina, en 1922. Recuerdo perfectamente la localidad de Carhuaz, que es una provincia, ¿no?, del departamento de Ancash, está en pleno callejón de Guaylas. Estuve ahí hace muchísimos años, en 1900... ¿Cuándo estuve ahí? En 1950 estuve ahí. Cuando eso era otra cosa. Seguramente todavía conservaba mucho de lo que vio Castillo, ¿no?, del Carhuaz decimonónico de Castillo, ¿no?, pero todavía conservaba. No he regresado, pero no solamente conocí Carhuaz, conocí todo el callejón de Guaylas, ¿no?, pero no he regresado a Carhuaz, ¿no? 10 años después, a principios de la década de 1960, comenzó por esos lares, ¿no?, el progreso, o como diría Mario Vargas Llosa, las cosas comenzaron a moverse y a modificarse por el ánimo de progresía. Ese es un neologismo que yo he comentado en este mismo programa, que es un neologismo vargasllosiano, progresía, ¿no? Bien, a imitación de burguesía y otros términos. Han pasado los años, 50 años, y ahora pues la localidad de Carhuaz no es ni la sombra de lo que era en 1950, ni seguramente no se parece al Carhuaz que vio nacer a Teófilo Castillo, ¿no? Esa es, ¿no?, la consecuencia de la progresía y de la turistización. Y a todo el callejón de Guayas, no solamente a Carhuaz, a todo el callejón de Guayas le ha pasado lo mismo que le ha pasado al Cusco, ¿no? O sea, una desvirtuación escandalosa de lo auténtico. No una simple desvirtuación, sino una desvirtuación llamativa, exponencial, cataclísmica. Bien, el señor Castillo fue notable pintor y temido y sarcástico crítico de arte, y en su tiempo no fue un crítico de arte más, sino fue el crítico de arte por excelencia. Tenía en sus críticas, creo yo, el mismo fundamento que tenía en las suyas Emilio Gutiérrez, que publicó las suyas décadas antes, ¿no? O sea, en las últimas del siglo XIX, y que además era un gran crítico de teatro. Tanto es así, para poner un solo ejemplo, que él fue el crítico de las presentaciones de la diva del teatro francés Sarah Bernard, cuando estuvo entre nosotros. A propósito, para los interesados, hay un excelente artículo de Johamovitz, de Alberto Johamovitz, que se publicó en la revista Cultura Peruana, en el número 12, ¿no?, una famosa revista de cultura. Bueno, los cultileídos saben a qué me refiero, y los no cultileídos continuarán pues considerando que eso es un tremendo misterio, ¿no? Elías Román es una investigadora diligente, seria, y que nos ofrece un buen texto sobre la vida y obra de Teófilo Castillo. Ahora, debió, en mi sentir, detenerse más y aún demorarse
en los aspectos puramente pictóricos de la obra de Castillo. Por ejemplo, debió hablar por lo largo de la importancia del color rojo y sus variantes en la obra pictórica de Castillo, ¿no? Yo considero que el color rojo en Castillo tiene la misma importancia que el claro oscuro en Rembrandt, nada menos. O sea, si uno no valora y uno no aquilata debidamente el color rojo en la pintura de Castillo, creo que habrá dejado de hacer algo que es de rigor. Un último corte y luego estaré nuevamente con ustedes. Seguimos comentando el libro acerca de Teófilo Castillo con texto de Elida Román. En la página 78 figuran valiosas consideraciones concernientes al paisaje que yo ya he incorporado en mi trabajo sobre la imprincipalía paisajística en la teta asustada. Ustedes recuerdan que yo reproché a Claudia Llosa, cuando comenté esta película, ¿no? Le reproché, ¿no?, la desatención que había tenido con respecto al paisaje. No, por eso hablo yo de imprincipalía paisajística, ¿no?, que evidentemente la hay pues en la teta asustada. Bien, muy buenas las consideraciones paisajísticas que figuran en esta página, con citas de autores solventes, etcétera, y que yo he puesto como toda a este trabajo, ¿no?, de imprincipalía paisajística, ¿no? Es decir, he puesto como o sea, como texto suplementario que amplía y enriquece el texto principal que acaba de terminar. En la página 78, la autora dice autonomizar. Me parece muy bien, no es un verbo que esté en el lexicón académico, pero es una formación perfectamente normal en nuestro idioma. Así como de economía decimos economizar, ¿no?, de autonomía podemos decir, y de hecho decimos, autonomizar. En la página 126, en la segunda columna, Elida Román usa el término retratística, que yo ya incluí en mi trabajo con respecto a los sustantivos que tienen el sufijo ística en nuestro idioma, que es el único trabajo que se ha hecho sobre ese punto así, ¿no?, concreto, es el mío, ¿no?, de modo que ahora se ha enriquecido también con esta adición. En la página 44, en la segunda columna, dice capea, y debió decir campea, ¿no? La autora ha querido decir que algo sobresale, que algo destaca, que algo descuella, ¿no? Es decir, que algo campea. Campea quiere decir todo lo que acabo de manifestar. También se puede decir, no solo campear, sino también, como figura en el diccionario de la academia, campar, ¿no? En el diccionario están las dos grafías, campear, que es la más usual, y campar. Hay que corregir eso. También hay que corregir lo que dice en la página 129, ahí dice 1823. Debió decir 1923. Se equivocaron por 100 años. Y en la página 25, Elida Román se ocupa del taller de dibujo y pintura que había inaugurado en la Quinta Jeren Teófilo Castillo en 1906. Debió noticiar también del otro establecimiento de dibujo y pintura que tuvieron a su cargo Teófilo Castillo y Emilio Gutiérrez de Quintanilla y Flores, en el Palacio de la Exposición. Luz Ugarte, que conoció personalmente tanto a Castillo cuanto a Gutiérrez, dice lo siguiente en su libro Nuestros Artistas. Este es el libro de Luis Ugarte, Nuestros Artistas. Dice en las páginas 50 y 51, y luego también se puede ver la nota 47, dice: en el Palacio de la Exposición de Lima
Emilio Gutiérrez estableció una academia de dibujo y pintura con otro notable artista, don Teófilo Castillo, dando muy buenos resultados la academia por el esfuerzo de ambos maestros. Elia Román en su bibliografía no cita el libro de Ugarte, pero en la bibliografía del libro de Villegas sí está citado el libro de Ugarte, pero ni Elia Román ni Fernando Villegas dicen esta boca es mía, ¿no? En cuanto se refiere a este otro establecimiento de pintura y dibujo que codirigieron Castillo y Gutiérrez, ¿no? Entonces paso, y esto simplemente como dato anecdótico, y yo conocí a Luis Ugarte. En esa época, Ugarte era, juntamente con Goizueta, ¿no?, uno de los dos fotógrafos más conocidos de esta ciudad, ¿no? De modo que uno se iba donde Goizueta para que le tomara la fotografía, no una fotografía, no, la fotografía, o uno concurría al establecimiento de Ugarte, cito, en el Jirón de la Unión, ¿no?, en la calle de Baquíjano, si no me equivoco, más o menos frente a la Prensa. Era un señor alto, delgado, impecablemente vestido, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Serio, pero afable, y que por su decir, ¿no?, uno pues advertía que se trataba de una persona enterada. Ugarte siempre firmaba los retratos que tomaba, ¿no?, siempre. Y el que me tomó a mí, cuando hice mi primera comunión, por supuesto está firmado por Ugarte, y mostraré este retrato a la teleaudiencia, como digo, como curiosidad, nada más, como simple curiosidad. Este es el retrato que me tomó Ugarte, ¿no? Acá estoy yo, en la primera comunión. Bien, aquí concluyen mis comentarios relacionados con este libro. Me he enterado que recientemente Elia Román ha publicado un libro, todavía no lo he visto. Este libro no lo enviaron aquí, ojo, yo lo compré con mi peculio. No sé si enviarán el libro que acaba de publicar dedicado a Sabogal, no lo sé, ¿no? Que también otra figura muy importante en nuestra pintura, ¿no? Luego he recibido algunos correos electrónicos a propósito de, por si acaso, ¿no?, porque cité esta referencia de Ugarte en relación con Emilio Gutiérrez de Quintanilla y Flores, el gran polígrafo del 800 y parte del 900, y que ahora rara vez es leído. Pero aquí, en este libro, Pinturas y Pintores del Perú, de Guillermo Tello Garús, este libro, ¿no? Bueno, en este libro, aquí, hay un artículo dedicado a Emilio Gutiérrez, ¿no? Y comienza diciendo lo siguiente: pintor peruano citado entre los notables pintores nacionales por Domingo del Prado, quien dice, luego acá viene una cita algo extensa y no voy a leerla, pero por si acaso lo remito a esta obra, Pinturas y Pintores del Perú, de Guillermo Tello, ¿no? Es una lástima que ahora críticos profesionales como Elia Román o como el señor Villegas desconozcan la obra pictórica de Emilio Gutiérrez. También, por supuesto, la obra literaria y la obra de investigación no creo que la conozcan, ¿no? O si la conocen, bueno, será muy superficialmente. Pero como dice el doctor Luis Alberto Sánchez, Emilio Gutiérrez fue una figura absolutamente señera en las letras peruanas del siglo XIX. Así, de eso no les quepa duda ninguna. Bien, he recibido, decía, algunos correos electrónicos, los más de ellos prescindibles. No sé qué les pasa a los señores televidentes que envían cosas que no tienen mayor significación y que son pues indignas de ser comentadas, ¿no? Quizás lo único, porque de repente es un problema común a muchas mujeres, ¿no?, aunque no lo sé, no lo he investigado, es el caso y no lo envía ella, sino que lo envía el enamorado o el amigo, el amante, no sé. Bueno, pero lo importante es esto, que dice que cuando
la pareja practica sexo oral, concretamente cuando hay práctica de felación, la felacionanda, en este caso ella, ¿no? Desde luego ella, se niega a pasarse la eyaculación, ¿no? Y aduce que eso le va a hacer mal. Entonces ella le dice que no le va a hacer mal y que no es ningún veneno, ¿no? Y que cuál es el problema. Y que pasa que estuvieron discutiendo y dice, a ver, pregúntale pues a Negri a ver si realmente puedo pasar o no debo pasar. Bueno, bueno, esa es una decisión personal, pero digamos ya independientemente de que sea Juana o Pedro el que me pregunta, ¿no? Efectivamente pues no hay ningún problema, digamos, en pasarse el licor seminal. Pero quiero advertir lo siguiente. Y no voy a repetir aquí lo que yo ya le envié por correo electrónico, ¿no? Porque es un poco extenso. O sea, la composición del semen y todo lo demás. No, pero voy a lo siguiente. Todas estas cosas que yo he dicho, y que podría decir ahora, repitiéndolas, son ideas, ¿no? Y las ideas nunca van a poder anular o traerse abajo una creencia. Y lo que ocurre con la amiga de usted, que se niega a pasarse el licor seminal, lo que ocurre es que tiene la creencia de que eso es malo. Y por más que yo lógicamente le demuestre, científicamente le demuestre de que no es malo, eso no va a mover un ápice su creencia errónea y no la va a modificar. Las creencias son mucho más sólidas que las ideas. Las ideas son controvertibles, son dudosas, están sujetas a crítica, a cuestionamiento, etcétera. La creencia no, es inamovible. Yo no creo, y se lo digo con toda sinceridad, que por la explicación que yo le he dado, ella vaya a decir, ah bueno, efectivamente, cuán errada estaba, pues, de ahora en lo sucesivo ya no va a ser así, sino va a ser de la otra manera, ¿no? No, qué ocurrencia. ¿Cuánto habría adelantado la humanidad, pues, si la razón y la lógica guiara una buena parte, no digo que toda la conducta, pero una buena parte de la conducta, ¿no? Habríamos adelantado muchísimo y nos habríamos ahorrado una serie de necedades y de estupideces. Pero desgraciadamente no es así. De modo que lo siento, amigo. Ahora si usted me dice, oiga, vea, con su explicación el asunto se solucionó, sería pues realmente una novedad y una rareza, ¿no? Bueno, luego me ha recibido también una comunicación siempre muy noticiosa y gentil del doctor Héctor Vargas Saya. Le voy a comentar ya el texto me ha enviado concerniente a Colón, muy interesante, y me están indicando que debo concluir este programa, lo concluiré y será pues hasta el programa siguiente de La Función de la Palabra.